este tema de la pandemia hizo, por ejemplo, que nosotros acá en el canal, hace unas semanas atrás, hemos hecho este programa de televisión, que para nosotros es un récord, ¿no? Más de 9 horas de estar al aire, transmitiendo, tratando de hacer un trabajo realmente importante para contar parte de los 100 años de la historia de Montecarlo, desde lo emotivo, desde todo lo que tenga que ver con lo emocional fundamentalmente, y el reconocimiento a tantas cosas que han pasado, hizo que también podamos tener ese granito de oportunidad de decir, ahora te enganché. Y estoy hablando de Cristian Oliveira, que lo comprometí públicamente a que hoy esté en este programa. Hola, Cristian. Hola, Amílcar, buenas noches. Bueno, tengo razón en lo que dije. ¿No? Es verdad, muchas gracias. Te enganché justo, fue el compromiso público, él dijo que sí y ahora le pasamos la factura. Así, vos dijiste que sí. Yo dije que sí. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Coincido bastante en lo que dijiste en tu introducción, por ver el lado bueno, ¿no? de lo que significa esta pandemia. Sin dejar de respetar lo malo que pasa, lo bueno. Pero creo que la mirada de la vida tiene que ser esa también, ¿no es cierto? Totalmente. Esa otra parte tiene que ser hacia lo positivo, porque el negativo es demasiado. Entonces saquemos lo positivo, y sí, ha permitido acercarnos, nos permitió hacer ese programa que estábamos todos, creo que casi todos estábamos, y la verdad que la pasamos muy lindo. Sí, debo reconocer que nosotros te admiramos mucho porque estuviste 9 horas al frente de la conducción. La verdad que sí. Al otro día me imagino que se siente, porque viste que eso es algo que por ahí la gente no sabe. A nosotros nos ve así, de punta en blanco, lo vemos a Cristian acá, el saquito y todo, pero nosotros por ahí, estar tanto tiempo parado, nos duele un poquito la rodilla, te duele el talón, y quiera o no, cansa corporalmente a veces estar en eso, ¿no? Sí, aparte uno empieza con un ánimo, con una emoción, que la tenés que sostener 9 horas. 9 horas, hay que estar. Y sobre todo porque al final del programa venía Eddie con tantas ganas de que nos ilusionó a todos, claro, y nunca hizo nada. Tenés que ponerle mucha onda. En realidad puso 2 temas, y lo voy a decir públicamente. Creo que no soy el único, porque hay mucha gente que está esperando que Eduardo Knott haga algo que muestre un poco de todo lo que hacía, ¿no? Pero bueno, es un desafío que fue medio cortito. No va a faltar oportunidad. Yo creo que sí, estoy seguro que sí. Bueno, como todos saben, y lo sabés vos, Cristian, en este programa nosotros tenemos siempre la costumbre, por eso el nombre, ¿no? Por eso es esa otra parte, porque siempre hablamos de la otra parte del entrevistado, ¿no? Y la verdad que muchas veces yo soy uno de los que he seguido tu trabajo, creo que desde que me acuerdo, fundamentalmente cuando hacías ese muy buen programa, que ya vamos a hablar de eso, que se llamaba El Asadito. Que me imagino que para vos debe haber marcado un antes y un después también en tu profesión, en lo que vos elegiste como motivo de vida, ¿no? Tu profesión que vos elegiste como motivo de vida. Pero por ahí me gustaría conocer un poco más de Cristian Oliveira, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, porque todos decimos, sí, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque aparece en el noticiero, porque a veces por ahí conduce algo, como en este caso del programa. Hace mucho no haces alguna conducción fuera del esquema del canal, ¿no? La verdad que sí, hace bastante. Lo último que había hecho fue justamente con El Asadito, una experiencia piloto que tuvimos con los productores en el 2015, ya en una situación bastante complicada porque económicamente la inflación nos había superado, nuestro producto necesitaba tener determinada cantidad de ingresos para poder sostenerse, y en ese momento era realmente muy difícil, teníamos muchos costos, y esa fue una de las últimas conducciones distintas al formato de un informativo, hasta ahora, desde el 23 de mayo que hicimos ese programa, que la verdad que era un formato difícil de adecuar, porque uno tenía que ponerle cierta cuota de emoción, estaban ustedes también, cada uno con su impronta, y todo era importante, desde el saludito del hogar de niños, de la escuela satélite, todos eran importantes. Pero aparte de lo que ha generado ese programa, ese programa generó mucho hilo para después poder ponerlo en otro carretel por la cantidad de cosas que se mostraron. Cristian Oliveira, ¿dónde naciste? Yo nací en realidad en la localidad de Puerto Piraí, un 30 de marzo de 1977, con partera. Mi mamá en ese momento estaba, no sé si separada de mi papá, pero sí tenían una relación difícil y con muy pocos recursos. Mi mamá todavía una mujer muy joven, y fue un parto difícil.
lo que me cuenta mi mamá, fue un parto bastante complicado, pero bueno, pude nacer. ¿Naciste en Piraí? ¿Hiciste parte de tu vida en Piraí? Y de pocos años, hasta los 2 años. Después sí, efectivamente, mis padres se separan. Mi mamá se va a vivir a El Dorado. Ahí vivió cerca de 1 año, más o menos, con mi hermana. Y durante todo ese proceso mi papá trató de arreglar las cosas hasta que finalmente, bueno, mi mamá accedió de nuevo a reintentar con mi papá y bueno, volvieron a ser pareja y nos volvimos a Montecarlo. En un principio vivimos en barrio Los Laureles, en una casa prestada por parte de un tío, y mi mamá consiguió trabajo muy jovencita, ella se había ido de su casa, se crió en la chacra. Mis abuelos son oriundos de Paraguay, ambos ya fallecidos. Mi abuelo estuvo en la guerra del Chaco, se escapa de la guerra del Chaco, malherido. ¿Llegaste a conocer a tu abuelo? Sí, lo conocí, tenía heridas de bala, yo disfrutaba mucho de mi abuelo, las historias que me contaba. Eso te iba a preguntar, porque viste que a mí y acá voy a ser muy egocéntrico en esto que voy a decir, a mí me produce envidia cuando cuentan de los abuelos, porque yo no tuve la suerte de que mi abuelo me relate algo que a mí me haga, wow, ¿viste? Y me imagino que a vos te habrá pasado eso, ¿no? Cuando te relatabas una familia numerosa, de parte de mi mamá son 13 hermanos, así que mi abuelo tenía muchos nietos, pero tuve la oportunidad de aprovecharlo ya un poco, casi adolescente, a los 13 años, y que hablé más con él. Y lo que pasa es que mi abuelo era una persona profundamente religiosa, de esas personas que se levantan a la mañana y están rezando, al mediodía se reza, a la noche se reza, si es posible el rosario. Entonces a esa edad uno le escapa un poco. Al adolescente no es que le gusta mucho, claro. Pero le gustaba mucho contar sus hazañas de la guerra. Y bueno, es así que viene, se instala en una chacra en Guatambú, ahí un tío mío ya fallecido, Eri Franque, le cede un pedazo de terreno, él pasa a ser cuidador de la chacra y tenía su casita muy humilde, y ahí se crió mi mamá. A los 16 años, cuando se pone de novia con mi papá, mis abuelos no aceptan ese noviazgo porque mi papá ya estaba casado, pero o sea, bueno... esa historia y esa no, yo te digo, antes, ¿no? Sí. Y bueno, se terminan escapando. Esto mi mamá cuando me escucha me va a querer matar. Pero... En este momento pasas a ser el hijo no deseado, me parece. No, pero se escapan como mi papá no fue aceptado porque ya era un hombre separado, ya había contraído matrimonio, eso en ese momento era algo muy mal visto. Entonces, bueno, el amor estaba por encima de las decisiones de mis abuelos, y un 25 de diciembre, mientras se celebraba la Navidad y haciendo el asado, decidieron escaparse. Mi papá, un tipo muy pintón, con traje, y en ese momento tenía una moto, que era el vehículo de aquel entonces. Bueno, se combinaron y se escaparon, y es así que terminaron en Piraí, y bueno, hasta que después se separan, se terminan juntando de nuevo. Pero lo que quería contar es que mi mamá muy joven tuvo que hacerse cargo de la familia y consiguió trabajo cuando llegamos a Montecarlo en el molino de la cooperativa, y ahí trabajó toda su vida hasta que se jubiló. Mirá vos, qué historia, ¿eh? Hay muchísimo. La verdad es que yo los últimos años de vida de mi padre los disfruté muchísimo. Y con mi mamá tengo una excelente relación. Ahora ella está un poco más encerrada, pero hasta hace algunos años salíamos bastante, y en esos viajes que hacíamos, por ejemplo, a Foz de Iguazú, charlábamos, y muchas de las historias de mi familia se entretejieron en esos viajes, tomando mate y charlando. Aparte, conocer un poco de la historia de la familia. La verdad, ¿no? Que sí, es algo que uno tiene que valorar. Vos sabés que con el correr del tiempo me quedé pensando en esto que vos decías recién, ¿no? El tema de que claro, uno a determinada edad, de adolescencia y ese tipo de cosas, muchas veces no le presta atención a esos aspectos que la gente grande... pero cuando uno va creciendo se da cuenta de la importancia que tienen esas cosas. Totalmente. ¿no? Como arma el ser en una persona eso, ¿no? Sí, bueno, después con mi papá sí hablaba mucho, tomábamos mucho tereré. Mi papá fue un carpintero, reconocido carpintero de la localidad. En los últimos años ya no podía dedicarse a su oficio porque su visión estaba muy limitada. Entonces pusieron una pequeña despensa con mi mamá y él estaba al frente de esa despensa, y ahí nos encontrábamos y compartíamos muchísimo. Y a mi papá le gustaba también contarme sus historias y brindarme sus consejos.
siempre con sus limitaciones, porque fue una persona que no pudo ir a la escuela. ¿No se te dio, por ejemplo, no sé, aprender el oficio de carpintero? ¿Sabés que no? Porque mi papá era un maestro muy autoritario. Sí. Entonces, no tenía paciencia para la docencia. Te explicaba una vez y si no entendiste, ya, que no servís para esto, y lo terminaba haciendo él. Y bueno, yo de muy chico también quise ser futbolista, tuve un proceso de unos años que estuve en Buenos Aires, así que me desligué un poco de la carpintería y cuando regresé estaba ya también bastante más alejado de eso, se da lo de los medios, así que no. Aprendí muy poco, esa es la verdad. Bueno, ¿dónde hiciste la primaria? ¿Dónde? En la escuela normal, en el departamento. O sea, primaria y secundaria hiciste. No, primaria hice acá, cuando termino el nivel primario me voy a Buenos Aires. Ahí cursé 2 años en un colegio, no recuerdo el nombre ahora, después dejo un año la escuela cuando me dediqué de lleno a jugar y después... O sea, lo que te fuiste a Buenos Aires tuvo que ver con el fútbol, sí, ¿no? Sí, claro. Existía la posibilidad porque teníamos gente conocida allá que me permitió, me encaminó para que pueda realizar una prueba en un primer momento en Estudiantes de La Plata, y después en San Lorenzo, y bueno, mi objetivo era jugar al fútbol. ¿Sí? Sabía que tenía que estudiar por una cuestión de tiempo, porque el fútbol era media jornada, sí, claro, pero no es que me dediqué mucho al estudio. Después sí, pero ya siempre el objetivo era jugar. ¿Te sentís frustrado por no haber llegado con el contrario, no, al contrario. Yo creo que me formó como persona esos casi 5 años que estuve en Buenos Aires. Jugué poco tiempo en San Lorenzo, después me fui a jugar a Ferrocarril Oeste, que en ese tiempo estaba en primera división. Ahí sí jugué casi 4 años y viví momentos muy lindos. Y cuando uno tiene esa visión de chiquito y entras a un club grande, importante... Más viniendo de la provincia como la nuestra, ¿no? Ya las cosas son distintas, vos sabés que no tenés que probar alcohol, sabés que tenés que entrenar, sabés que llega el fin de semana y te tenés que cuidar, porque tu objetivo es llegar a primera, ese es tu sueño. Y resignás un montón de cosas, que quizás eso sí extrañé un poquitito, pero después viví momentos muy, muy lindos. Y sí me costó aceptar que no se iba a dar, regresar me costó, porque la verdad que uno siempre cuando juega al fútbol quiere llegar a lo más alto, y eso sí me costó. Pero fíjate vos las vueltas de la vida, con esto del Facebook, con el WhatsApp, hace poco más de un año, nos volvimos a juntar todos de nuestra clase, la 77. Te estaba por preguntar qué fue de la vida de tus compañeros. Algunos, me imagino, habrán llegado con el fútbol, habrán seguido alguna carrera. ¿Volviste a encontrarte con ellos? Bueno, sí, nosotros, yo tuve la suerte de verlo jugar a Marcelo Gallardo, a Luis Sosa, que llegó a primera división de nuestro grupo. Y recuerdo también a un dirigente que un día nos habló y nos dijo: chicos, ustedes tienen que tener bien presente que el fútbol es muy lindo, pero no es para todos. Y de estos 23 jugadores que estamos acá, probablemente ninguno llegue a primera. Y fue la charla más triste que tuvimos todos. Pero cuánta razón tenía don Cacho Jiménez, un gran dirigente, una gran persona. Y tal es así que de nuestra camada, de la clase 77 de Ferro, creo que 2 o 3 llegaron a primera división y algunos se fueron a jugar afuera. El resto terminó dando vueltas, firmó un contrato, pero no pudo hacer una diferencia o una carrera futbolística. Y este año, el año pasado, se había conformado un grupo donde uno tomó la posta y empezó a buscarnos en Facebook, y nos encontramos y creamos un grupo de WhatsApp, que lo tenemos ahora. Y ellos se encontraron, la mayoría son de Buenos Aires, los del interior somos muy pocos, se encontraron un par de oportunidades, pero me enviaron videos de los asados que compartieron, y uno de los chicos que jugaba conmigo el año pasado vino a conocer Cataratas y nos encontramos después de 20 largos de años. Pero qué linda experiencia. No, fue una cosa, fue como si ayer estábamos jugando a la pelota, charlamos, pero tanto, fueron 4 días de charla, nos fuimos a conocer Cataratas, yo los llevé, así fue. La verdad que me quedó eso, que es hermoso, y todos los chicos son personas de bien, cada uno se dedica, algunos lograron ser profesionales, otros
trabajando en oficios, pero gente de bien. Así que no me puedo quejar en absoluto, fue muy hermoso. Ahora, Cristian, yo te decía recién, me quedé pensando en eso, ¿no? Porque, y en esto debo reconocerlo, alguna vez tuve que trancar una pelota con Cristian en la canchita de el agua potable, ¿no? Y siempre decía, qué bien que juega al fútbol, qué raro que no se dedica, qué sé yo, de haber jugado acá en Huracán, en esa época creo que estábamos nosotros con Conselec también, claro, y todo eso. ¿Y vos no seguiste tampoco acá, por ejemplo? Lo que le pasa a la mayoría de los que tienen una vida muy intensa de chico en el fútbol, aspirando a profesional, es que ya no jugás. No tenés más ganas después de lo mismo, no es lo mismo. No jugás por placer, lo haces casi como un trabajo. Y para nosotros, ya en sexta división, tener que entrenar 4 días a la semana y jugar los sábados, a veces los domingos, era agotador. Y la parte física es muy exigente y entonces casi no lo disfrutás. El juego en sí también no es libre porque tenés que acomodarte a un equipo y a vos de repente te gusta jugar de enganche, ir para adelante y no, el técnico te dice tenés que jugar para el costado y todas esas cosas te modifican, entonces ya no es un placer como ir a jugar un fin de semana. Claro. Y yo me cansé de correr y no tenía ganas. Creo que fue necesario un poco no tener ese nivel de competencia de nuevo, de los domingos, porque aparte no me lo tomaba a la ligera. Sí, para mí, bueno, voy a jugar para tal equipo y era ir a entrenar y los domingos a jugar, no salir los sábados, me lo tomo así. Y a nivel amateur quizás uno no tiene que ser tan autoexigente, estricto, ¿no? Tan estricto, sí, pero hoy sí lo disfruto muchísimo. Tengo como 4 grupos de fútbol. Bueno, ahora con esto de la pandemia todo el mundo está... Sí, es una pena. La verdad que es una pena lo que está pasando en ese aspecto porque, bueno, vos lo sabés, el fútbol va mucho más allá del encuentro en sí. Exacto. Sí, hay otras cosas de por medio que lo hacen muy lindo. Que muchas veces mucha gente no lo entiende, ¿no? No, especialmente las mujeres. Exacto. Vos especialmente las mujeres no con mi pareja a veces, ¿a qué hora jugás? Y de 9 a 10. Pero vos te vas a las 8:30. Y sí, porque el partido empieza antes. A las 9. Pero vos tenés que encontrarte hasta que charlás, hasta que armás el equipo, hasta que no termina a las 10 y te volvés a tu casa, ¿viste? Y bueno, pues son cosas muy lindas. Parte del folclore que tiene el exactamente. Fútbol, ¿no? Cristian, me contabas que, bueno, hiciste la primaria acá en la escuela normal, pero te fuiste a Buenos Aires, hiciste todo este proceso, pero no llegaste a terminar la secundaria en Buenos Aires. No. Cuando yo el último año que estuve jugando, tuve una lesión y fue justo en una etapa donde empezaban a probar muchos jugadores y recuerdo que trajeron 2 jugadores de Pergamino que jugaban en mi puesto, que realmente jugaban muy bien y anímicamente a mí me superó, yo no supe lidiar con eso. Y me fui alejando, es así que más o menos en la etapa de octubre ya prácticamente no iba a entrenar, conseguí un trabajo como cadete y en noviembre pedí el pase y me dan el pase y nada, pues era muy chico todavía, tenía 17 años, había dejado la escuela, me golpeé porque fui a pedir trabajo y recuerdo, esto lo cuento siempre, en una librería que solicitaban cadetes. Cuando me voy a pedir trabajo tenía que completar el formulario de aptitud con el currículum, ¿no? Y lo primero que te preguntaban es estudios y los chicos que estaban al lado mío todos tenían conocimiento en idiomas, estudio secundario completo o por terminar y yo apenas tenía primer año y me sentí muy inferior, me sentí mal con eso. Y de todas formas me tomaron a mí. Yo dije, ¿qué diablos pasó que me tomaron? Claro, me tomaron porque me explotaron. La librería se dedicaba a hacer repartos de tarjetas de lunes a jueves y de jueves a la tarde, al sábado a la tarde, reparto de carbón. Entonces un día me llama la secretaria y me dice, mira, a partir de ahora mañana venite de remerita porque no vas a arruinar tu camisa, que vamos a hacer otra actividad que es muy importante para el negocio. Bueno, yo me voy de remera y me dicen, tenés que bajar todas estas bolsas de carbón que estaban apiladas, pero tenés que subir en la escalera y bajar, no podés romper la bolsa y llenar una combi, y en la combi entraban 100 bolsas y tenían que entrar 100 bolsas.
Así que fue un mes de terror, porque me exprimieron y recuerdo incluso que después... Era comprensible porque te tomaron. Sí, ahí eso me cambió la vida también. Son cosas que no me olvido y cuando me voy, un día me dijeron, bueno, no necesitamos más de tus servicios, vení el viernes que te vamos a pagar. Me voy el viernes, me dicen vení el lunes, me voy el lunes, vení el miércoles y me tenían así. Yo no tenía plata. Entonces llamo a un amigo mío, una gran persona, le comento y él le llama a otro amigo abogado y le enviaron una carta de documento y ahí me pagaron. Pero ahí entendí lo que significaba no estar formado. No tener estudio, ¿no? Entonces vuelvo a Monte Carlo y dije, no, tengo que estudiar. ¿Viste? Me vas a contar esa otra parte de tu vida, sí, claro. de cómo llegás a los medios y todo esto, pero en el próximo bloque, Dale. ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, continuamos esta linda charla entretenida. Estoy seguro, estoy convencido de que muchos están conociendo tu historia en este seguro momento. Que sí. Sí, que no se imaginaban todo esto que has pasado para llegar al lugar que hoy estás ocupando, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, ya enseguida volvemos y continuamos charlando con Cristian Oliveira. Ya volvemos.